logramos también aumentar a 6,000, porque no solo manejaban estas corporaciones privadas las pensiones, sino que cobraban comisiones elevadísimas por el manejo del dinero. Tras la aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el presidente López Obrador lo calificó como muy bueno, ya que consideró que se trata de un asunto para beneficiar a millones de trabajadores, una reforma para corregir un agravio social, un daño causado en el periodo neoliberal. Hay que decirlo, Ernesto Zedillo fue el quien se echó todo este peso sobre los mexicanos, el darle solamente el 30% de sus pensiones, cuando hoy estamos a punto de que se haga realidad, de que a los trabajadores se les otorgue el 100% de su salario cuando se jubilen. Así que atención, esto fue lo que dijo el presidente de la República. Señora presidenta, se emitieron 252 votos en pro, 212 en contra y 4 abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 252 votos los artículos no reservados. Para poder vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia. Pero miren cómo era la ley Zedillo y cómo era la ley Calderón. ¿No tienes lo que mostraban ahora? Se jubilaba con 10,000. Miren la pensión por las reformas de Zedillo y de Calderón. El que ganaba 10 se iba a jubilar con 2,700. Nosotros, con una negociación que hicimos con el sector empresarial, logramos aumentar a 6,000. Pero de todas maneras no es suficiente. ¿Cómo se aumenta a 6,000? Porque los empresarios de manera voluntaria decidieron aumentar sus aportaciones para la pensión de sus trabajadores. Fue un buen gesto, esto en el 20, y se elevó también porque las Afores, esta reforma significó privatizar el manejo de las pensiones, que antes eran manejadas por el gobierno, y aquí dijeron vamos a privatizarla porque esa era la moda en todo el mundo, en todos los países. Privatizar todo. Entonces, logramos también aumentar a 6,000, porque no solo manejaban estas corporaciones privadas las pensiones, sino que cobraban comisiones elevadísimas por el manejo del dinero. Se cobraba en México más que en Estados Unidos, que en Colombia, que en Argentina, que en Chile, que en cualquier país. ¿Por qué? Porque los que trabajaban en Hacienda eran empleados de los bancos. ¿Cómo los gobiernos neoliberales estaban al servicio de los potentados? No había un gobierno del pueblo, para el pueblo. Era un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Entonces, ¿qué hicimos? En esta reforma se estableció una fórmula
en el cobro de las comisiones. Es decir, se redujo el cobro de comisiones por administrar las pensiones. Y esa fórmula, esa reducción, ha significado que del 20 a la fecha se tenga ya un ahorro de 40,000 millones de pesos. La reforma que se propone. Sí, hay ese riesgo de que declaren inconstitucional la ley sin fundamento, porque la Suprema Corte y todo el Poder Judicial, con honrosas excepciones, están al servicio de las minorías. Los ministros. Atención, porque el propio presidente de la República, el licenciado López Obrador, felicitó a los legisladores que votaron a favor de esta reforma para que se tengan los fondos suficientes para cubrir las pensiones del bienestar, por lo cual se prevé que el 1 de mayo sea aprobada en el Senado y así dar la buena noticia a toda la clase trabajadora de México. Además, nuestro mandatario confirmó que una vez se apruebe esta ley, se hará una campaña para que todo aquel que tiene un Afore pueda reclamarlo en tiempo y forma y se le entregue de manera directa, mientras que la bendita oposición sigue haciendo de las suyas, acusa que el gobierno de la Cuarta Transformación se quiere robar las Afores al grado, señores, después de que allá en la propia Cámara de Diputados se aprobara por su mayoría esta reforma, pues ya están amagando, donde acusan que irán a como dé lugar precisamente hacia la Corte para dar un revés a esta reforma, es decir, se manifiestan en contra de que los jubilados tengan el 100% de estas pensiones, así que alerta pueblo de México, porque estos benditos políticos del PRI-PAN-RD están haciendo de las suyas.